Ok, gracias. Con tu permiso, en este momento estamos iniciando la grabación de la sesión. Y bueno, somos todo oídos. Ok, bueno, un gusto saludarles. En breve probablemente voy a cerrar mi cámara para compartir la guía de la presentación. Y bueno, contento de conversar de este tema con ustedes. Para mí es un tema muy apasionante y es apasionante y relevante porque hace relación con el centro, con el core, desde donde hacemos nuestro trabajo de coaching con equipos. En más de una ocasión, y lo pensaba después de la charla sobre herramientas a la que fui invitado a dar, en muchas ocasiones nos encontramos llenos de herramientas y recursos y nos hacemos la observación de cómo es posible que disponiendo de tantas cosas existan algunas intervenciones que nos cuesta un poco más hacer o no encontramos la manera. Bueno, eso tiene que ver, entre otras cosas, con el claro conceptual o el punto desde el cual partimos con la intervención. De alguna manera, como que los cuentos que nos contamos fundamentales sobre los cuales hacemos el laburo que hacemos. Entonces es como quien dice, no es lo mismo un biólogo que cree que es darwinista a un post-darwinista, a un post-evolucionista, o diferente al entendimiento de la evolución que tiene el profesor Humberto Maturana, o un biólogo formado o entendido en lo que ha venido trabajando Fritjo Capra. Es decir, que dado el observador que soy, nutrido de mis marcos conceptuales, así le entro a las cosas. Entonces, el tema que ahora voy a compartir con ustedes durante unos minutos tiene que ver con las conversaciones de los equipos. Y para nosotros es pieza fundamental porque desde ahí es que nosotros intervenimos en los equipos de liderazgo. Entonces, ahorita voy a presentar un mapa que va a servir como guía para la conversación. Si tienen algunas preguntas o observaciones o inquietudes, les agradeceré que las anoten en el chat. Y dentro de unos 35, 40 minutos las observamos, las respondemos, las que podamos responder, y si no las podemos responder, pues las convertimos en preguntas para la investigación de todos nosotros. Entonces voy a mutificar, voy a apagar mi video, voy a parar mi video y voy a compartir con ustedes mi pantalla, porque ahí está un poco mi marco de referencia, el mapita con el que voy a trabajar con ustedes. Entonces vamos a bajar el nivel de detalle y vamos a trabajar con un nivel de detalle. Pues bueno, les voy a contar el cuento y aquí voy a hacer esto un poquitito más grande. Vamos a ver el zoom. Eso. Entonces, primero, un poco de qué vamos a conversar, los puntos claves y el lugar de referencia desde el cual partimos. Por lo primero, de quién soy yo, ¿no? De alguna forma. Como planteaba Gustavo, yo tuve el privilegio de ser uno de los fundadores de lo que hoy se llama el capítulo de colombiano del ICF. Digo que hoy en día se llama así porque en su momento era el capítulo andino. Luego en otro momento mutó como el capítulo Ecuador-Colombia y finalmente es el capítulo Colombia. Tuve el privilegio junto a un grupo de colegas colombianos de ser de los miembros fundadores de tal cosa y a la fecha, dentro de la misma página de ICF, sigo apareciendo como miembro del capítulo, ya que toda vez que el capítulo de Costa Rica no es sino recientemente que se ha formado y está en ese tipo de procesos. En ese también he sido parte de los primeros miembros también, y igual fui fundador de la Asociación Costarricense de Coaching Profesional, que en el caso de Costa Rica, la asociación surgió antes también que el capítulo de ICF, cosa que también ha sucedido en otras latitudes. Mi formación en coaching es un poco, yo no diría ecléctica, sino que es integrativa de saberes, y mi primera escuela de formación pues fue en Colombia. De ahí mi cariño y una gran cantidad de colegas míos muy queridos que son colombianos.
Entonces he pasado por el ámbito del coaching de desempeño, el coaching de esencia, el coaching, el coactive coaching, el coaching ontológico, el coaching sistémico, la mirada apreciativa del coaching y otras disciplinas que embonan a la práctica de y que al final culminan con un trabajo durante los últimos 15 años con ejecutivos, líderes, empresarios y todo tipo de personas de una veintena de países en los que hemos trabajado temas desde ejecutivos hasta temas de life coaching. Ahora, en el 2008 aparece un cliente que me invita que me plantea, mira Francisco, ¿por qué no nos haces un acompañamiento de coaching a mi equipo de liderazgo? Bueno, se podrán imaginar que uno todo ilusionado y todo emocionado dice, claro que sí, vamos a hacerlo. Pero ahí me di cuenta, yo me imaginé que hacer una intervención de coaching en un equipo era simple y sencillamente agarrar el modelo de coaching, ¿verdad? Que articular el acuerdo o articular el quiebre, dirían en otra escuela, ponernos de acuerdo con el acuerdo, hacer todo un proceso de indagación, llegar a un momento EPA, a partir del momento EPA diseñar posibilidades y luego con eso establecer acuerdos y compromisos. A ver, en parte es cierto, mas me di cuenta que eso podía servir para una sesión en particular, para un punto particular de un proceso de acompañamiento que uno como coach podría hacer con un equipo, mas no era suficiente. Y también se podrán imaginar que aprendí que lo que duraba en una sesión con un individuo no era lo mismo que requería trabajar con un equipo de 7 u 8 personas. Entonces, en el 2008 fui invitado por este equipo, por este ejecutivo, y como resultado de ese proceso se generó un modelo de intervención que posteriormente fue reconocido en algunos documentos como una buena práctica internacional. Lo cual lo que me dice a mí no es que yo era muy bueno, sino que había muy poco documentado y había mucha gente en otras latitudes haciendo cosas interesantes respecto a la materia de coaching grupal, de coaching de equipos. Entonces, desde el 2008 a la fecha, hemos venido trabajando con equipos de liderazgo de toda la región, de empresas de diferente tamaño, organizaciones, fundaciones, ONGs, banca, empresas de transformación, clústeres regionales que agrupan a representaciones andinos o de NOLA, de América del Norte, de Latinoamérica Norte, tratando de apoyar a estos equipos a moverse de un punto X a un punto Y, en que les permita disponer de los recursos, capacidades y conversaciones que le permitan a los equipos alcanzar su imperativo estratégico, su gran desafío, su gran propósito estratégico. Esas resultas entonces de esto que yo traigo el tema que traigo. Pero para abordar este tema, yo voy a referirme básicamente a 5 cosas, algunas de las cuales yo voy a requerir su ayuda. En algún momento les voy a pedir, les voy a lanzar alguna pregunta o alguna inquietud y les voy a pedir que me anoten en el chat algunas cosas que las vamos a utilizar para el trabajo. Entonces, primer punto es, me moveré alrededor de la pregunta de qué es lo que hacen los equipos. Vamos a entrar al para qué hacen lo que hacen. Visitaremos el cómo es que lo hacen. Para llegar al punto 4A, bueno, ¿qué vendrían siendo los equipos? Y cerrar en el último escalón de esta escalera con una reflexión acerca de las conversaciones de los equipos de liderazgo, pensando en sus fases de desarrollo y en tipologías de conversaciones. Esa es un poco la propuesta. El mapa no es el territorio, de pronto podemos irnos por un lugar diferente, y siempre abierto a que yo tengo bien claro que lo que yo voy a decir no necesariamente es aquello que ustedes van a escuchar. Por lo tanto, la disonancia, la discrepancia, la diferencia, es la incomodidad, inclusive es bienvenida. Y es bienvenida en forma de pregunta, de comentario, de inquietud, al servicio de todos los que estamos en esta conversación. Entonces, para mí este es un tema crucial, ya que, como les dije, emerge de la práctica que venimos haciendo, trabajando con equipos en la región desde el 2008, y tiene que ver con qué es lo que creemos, que hace un equipo y cómo hemos aprendido a intervenir en los mismos desde el trabajo de los coaches. Así que les pido que se amarren el cinturón, pidan su bebida del caso
y nos lanzamos al vuelo. Y nos lanzamos al vuelo de una manera en que voy a pedirles su ayuda, no sin antes decirles que les voy a hacer una oferta. La oferta es avanzar en esta primera parte de aquí hasta las 6:50. Yo tengo las 6:20, en Bogotá son las 7:20 de la tarde. La idea sería llegar hasta las 7:50, 7:55 en este vuelo, hacer una escala en ese momento y no tomarles más allá de las 30, de las 19:30 hora de Costa Rica o de las 20:30 hora de Bogotá, Quito, Lima. Esa es mi propuesta, esa es mi oferta. Y voy a hacer todo lo posible en lo que corresponde a mi parte. Empiezo. Y aquí voy a empezar a pedir su ayuda. Y lo primero que voy a preguntarles a ustedes es, ¿qué es lo que hacen los equipos? ¿Qué hacen? Y les pido que aquellos que tengan a bien, me anoten en el chat algunas cosas de lo que creen que hacen los equipos. Oye, no es lo que creen, es su interpretación de lo que hacen los equipos. Vamos a ver, voy leyendo, vamos a ver, coordinan acciones. Ok, espérense, voy a ir anotando, porque esto es importante acá, voy a ir anotando por aparte, porque es importante para no dejar nada en el camino. Vean, entonces, coordinan acciones. Vean que son espectaculares para anotar. Generan espacio, o sea, colaboran, unen esfuerzos. Hay un tema de coordinar acciones y colaboran alrededor de algo que le llaman una misión. Co-crean, hacen posible el objetivo. Los equipos simplifican procesos, ok, eso es como que una actividad, es algo bien más específico. Construyen relaciones, hacen pedidos, ofertas. Aquí me suena un colega que anda por el caminar ontológico. Tienen un propósito, y lo reconozco pues porque yo he andado por ahí también. Unen competencias, sinergizan, trabajan en torno a un propósito, ven por un bien común, tienen visión compartida, transforman. A ver, es lindo esto que me han anotado ahí, y les voy a decir que 5, cuando yo llegue a 1, vamos a dejar de anotar. 4, 3, 2, 1. Francisco primero que es, no sé si Gómez o González, cumplen metas, siguen órdenes, forman equipos, generan sinergias, conversan, crecen entre sí. Ok, vean qué montón de cosas hacen los equipos. Y es interesante que si esto hacen los equipos, una forma de distinguir que un equipo funciona tendría que ver con la manera particular en que hacen esto o con la ausencia de este hacer. Entonces, los equipos hacen varias cosas. Los equipos, entonces, como ustedes anotaron, coordinan acciones, planifican, toman decisiones, ejecutan, desarrollan relaciones, o todo lo contrario, destruyen relaciones, o coordinan de manera poco impecable, o son inefectivas haciendo peticiones, o caen en dificultades o debilidades de ejecución. Pero entonces hay algo atravesado a todo esto, y que yo voy a lo voy a pegar con el punto número 2, porque al final ustedes mencionaron ustedes también se refirieron de alguna manera al para qué, pero entonces los equipos planifican, conversan acerca de un propósito, también coordinan acciones para alcanzar eso, como que entonces construyen relaciones para poder coordinar acciones y alcanzar ese propósito. Gracias a esas relaciones que construyen, pueden realizar sinergias. Y esas cosas suceden porque pareciera, como alguna colega mencionó, hacen pedidos, hacen promesas, y a partir de eso ejecutan de manera impecable esas promesas y esos pedidos que elaboraron. También mencionaron, dan órdenes, también siguen órdenes, y también crean a otros equipos. Ahora, todo esto que hacen los equipos, pregunto yo,
para qué es que lo hacen. Es decir, cuál es, con la mirada en qué suerte de resultados los equipos hacen lo que ustedes antes han anotado. Y nuevamente, los invito a 15 segundos de un chaparrón de respuestas. ¿Para qué hacen los equipos esto que hacen? Y los invito a que me coloquen, a que me escriban sus aportes. Ok, me voy aquí a los chats. Qué increíble, qué bonito que es esto. Para lograr un resultado. Ajá. Para lograr objetivos. Para llegar a un objetivo común, para ejecutar el plan estratégico, para el desarrollo personal. Para generar valor que pueda ser traducido para el logro de resultados que satisfagan a los miembros de la organización, para crear algo, para cumplir metas. ¡Qué maravilla! Para conseguir KPIs, para sacar adelante, para avanzar y trascender, para desarrollarse y abrir caminos. Y nuevamente, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, pareciera que estas cosas que se hacen no se hacen porque sí, tiene que ver con resultados que pueden ser, como han mencionado, tienen que ver con KPIs, tienen que ver con objetivos que se manifiestan en KPIs o en KPOs, y son resultados monetarios, resultados de mercado, crecimiento, expansión, supervivencia. Otros pueden ser de contribuir a causas nobles de diverso tipo, eso que aparecía de trascender, de aportar, para mejorar la calidad de vida de las personas, también lo mencionaron, comunidades, y muchas son de orden sistémico, al final impactan en diferentes sistemas, en el sistema empleado, en el sistema mercado, en el sistema industria, y están vinculados con diferentes actores. O sea que los equipos hacen lo que hacen de cara a ciertos resultados, y esto que parecería una perogrullada, vieran que en la práctica nos ha demostrado ser bien interesante, porque cuando hacemos la pregunta a un equipo de ¿para qué ustedes hacen lo que hacen?, obtenemos respuestas como las que ustedes han mencionado. Respuestas que nos refieren mucho, nos hacen conocer mucho de las personas que lo dicen y no necesariamente del equipo. Es decir, ahora que yo les he preguntado para qué hacen los equipos lo que lo hacen, las respuestas que han anotado me hablan de sus mundos interpretativos. Una persona que distingue que los equipos trabajan enfocados en resultados monetarios puede hacer su abordaje a un equipo desde ese lugar. Diferente a aquella persona que reconoce, que distingue, que está comprometida con un propósito superior de cierto tipo, en el cual concibe a los equipos como entidades que hacen lo que hacen para mejorar la calidad de vida de otros o para contribuir a causas nobles de diverso tipo. Y esto es particularmente importante porque la manera en que yo me acerco al sistema cliente, al subsistema equipo, determina en gran parte la forma en que yo voy a poder trabajar con este equipo. Y también impacta en los recursos que voy a utilizar y las prácticas que voy a utilizar en el camino de la intervención o del acompañamiento para promover que el equipo alcance lo que se supone que debe alcanzar. Pero también conocer qué es lo que yo creo de para qué hacen las cosas los equipos me permite hacer un trabajo conmigo mismo para preparar, para, como quien decía un amigo, como para enjuagarme de los prejuicios y abrirme a una escucha generosa y compasiva de ese subsistema en el que voy a participar. Y vean cómo es el asunto del lenguaje, que no es lo mismo que yo diga, voy a intervenir en el equipo, a voy a participar en un proceso con el equipo, a voy a acompañar a un equipo. Todos los que estamos en este menester distinguimos la no inocencia del lenguaje, ya que se determina, en este caso en particular, cómo me voy a acercar a esa cosa que es el equipo. Por el momento, entonces, tenemos claros que las acciones que realizamos impactan en alguna suerte de resultado. En la mirada del profesor Stephen Covey, en los 80s, ellos planteaban un modelo que decía ver, hacer,
lograr. Años después, Freddy Kaufman plantea ser, hacer, tener. Es semejante. En el intertanto, el profesor Rafael Echeverría habla del modelo OSAR, donde la acción genera resultados y esa acción es promovida por un observador en particular dentro de un sistema. Por mencionar solamente 3 marcos de referencia. Pero entonces, toda acción que realizamos es para un para qué. Pero ¿cuán importante puede ser el para qué? Dado que, según sea el resultado esperado, el tipo de acción ejercida y los tipos de conversaciones particularmente importantes para lograr ese resultado. Dicho lo anterior, me voy entonces al cómo es que hacen lo que hacen los equipos. Y aquí me aparecen varias cosas. No voy a hacer, esta lista no es exhaustiva. Es decir, no es estos no son todos los cómo de los equipos. Hacen lo que hacen para ciertos resultados y lo hacen de diferentes maneras. Pues una de estas es conversando. Conversando, apelando al átomo de la coordinación, los diálogos. Conversando, apelando a la tecnología más antigua que nos hace seres humanos, el conversar. El conversar y entrelazarnos en diálogos. Diálogos que anidan en redes de interacción. Esa es otra cosa, otra forma de hacer de los equipos. Como hacemos las cosas también interactuando a partir de diferentes tipos de interacciones que se dan a manera de redes de sujetos interactuando, ejecutando un conjunto de procesos, participando en una serie de rituales, poniendo a andar una serie de patrones. También está lo que antes mencionó una colega, y es la danza de las promesas. Una de las formas en que los equipos trabajan es construyendo promesas, aprendiendo a hacer peticiones, desarrollando el músculo de hacer ofertas. Promesas, petición, oferta se convierten en el núcleo sobre el cual se edifica la confianza, según otros autores, según la vertiente ontológica, la mirada ontológica del coaching, pero que también remite a otras fuentes. Entonces, en el corazón del hacer de los equipos está la capacidad de construir acuerdos, compromisos, que les permitan ejecutar aquello que se definió también desde el espacio conversacional. Y aquí entonces quiero citar lo que he anotado de el rol del texto, del contexto y del lenguaje. Entonces, ojo, yo los quiero designificar con esto que he dicho, porque usted está listo y diría, bueno, pero a ver, a veces hay que tomar una decisión y eso implica utilizar recursos como el el análisis de problema, el PES de Ichikawa, árbol de decisiones. Sí, hay que tomar decisiones, sí, hay que formular estrategias, sí, hay que resolver conflictos, mas a lo que quiero referirme con esta lista es que en el corazón de la forma en que los equipos hacen lo que hacen, están las conversaciones. Entonces, el texto, por lo tanto, es crucial. Porque si nosotros pudiéramos estampar o imprimir en el aire así nubecitas de las personas en las organizaciones, una organización es un conjunto de personas que hablan entre sí para hacer cosas o del todo para no hacerlas, ¿no? Porque, a ver, tenemos cada cliente y cada situación en que nos damos cuenta que si se conversaran un poquito, cuántas cosas serían diferentes. Más bien, por eso es que en ocasiones nos llaman, porque no son capaces de distinguir tal cosa y nosotros, viniendo de afuera, podemos dar cuenta de ello. Entonces, el texto es fundamental porque el texto está en el corazón de todas estas acciones, del conversar, del dialogar, del hacer promesas, del hacer ofertas. Mas también el lenguaje es crucial como parte del contexto. Porque dado el contexto, hay algunas cosas que son posibles y otras tantas que no lo son. Decía el profesor Rafael Echeverría hace algunos años en uno de sus libros clásicos, en su segundo libro, el primero fue El Búho de Minerva y luego Ontología del Lenguaje, él tiene el tercer postulado ontológico que hace relación a que no podemos, a la doble determinación estructural,
No podemos hacer más allá de lo que la estructura nos permite. No podemos hacer más allá de lo que el sistema nos permite. Pero cuidado, podemos construir una masa crítica tal que se permita y que trabaje para modificar algunas condiciones del sistema. Más, cuando como coaches llegamos a una organización, observamos la danza de estas promesas, de estas conversaciones y de estas interacciones, a cómo es posible, dado el contexto. Si cuando suena merengue, la gente tiene movimientos que parecen de salsa o de samba, es porque están escuchando samba o salsa, no porque no sepan bailar merengue. De alguna forma también el contexto, el contenedor sociocultural de la organización define por también lo que se puede conversar y lo que no se puede conversar. El tipo de diálogos que se realizan, o más bien la no existencia de diálogos, la no posibilidad de los diálogos. Y todo lo anterior entonces lo he mencionado para llegar a este cuadrito, que resume de alguna forma nuestro abordaje al trabajo con equipos. Nosotros realizamos, entregamos un programa de una formación en competencias de coaching de equipos para coaches. De hecho, a eso voy a Colombia en las próximas 2 semanas, a la certificación para coaches y luego la certificación para no coach. Y en el corazón de nuestro abordaje está lo que he mencionado antes y estos postulados. Primero, que para nosotros las organizaciones son sistemas que articulan con otros sistemas. Y esto no es nuevo y muchos lo han de creer así. Pero como tal, se someten, cursan, siguen o son determinados por los principios y leyes sistémicas que aplican a los sistemas complejos, a sistemas altamente complejos. Y un equipo viene siendo un subsistema dentro del sistema organización, un sistema abierto de alta complejidad que interactúa con otros y que, dada su capacidad de interacción con otros subsistemas, eso determina que la organización alcance su propósito estratégico. Y eso para nosotros es de no menor importancia, toda vez que es el logro del imperativo estratégico, dado el contexto cultural, lo que determina la pertinencia y viabilidad de un equipo, en este caso de un equipo de liderazgo. Un equipo de liderazgo hará sentido si y solo si es capaz de crear aquellas carreteras conversacionales y aquellas dinámicas que hagan posible que la organización logre lo que se supone que debe lograr, cuando esto ha sido definido y conversado claramente. Porque en ausencia de conversaciones de futuro y de propósito, nunca sabremos que lo logramos y parecería la conversación de Alicia en el País de las Maravillas con el señor Gato. Entonces, los equipos para nosotros son sistemas, subsistemas, que se someten y son determinados por las leyes sistémicas, los principios sistémicos, los principios de orden, el principio de inclusión, los principios de antigüedad, el principio de contribución, los principios de determinación desde lo que hay. Y la cultura, y los equipos como tal también entonces tienen una cultura en particular, entendiendo la cultura como lo que hacemos, de la manera que lo hacemos y por qué y para qué lo hacemos. Esto está determinado por las características de los sistemas. Un sistema tiene una estructura, un sistema hay ciertas prácticas que le llevan al caos, hay otras que le llevan al equilibrio, tiene una forma particular de aprender, dispone de un emocionar particular, que sería la energía, está comprometido con ciertos productos, y al mirarlo de esa manera, podemos ir más allá de observar el tema de si se llevan bien o se llevan mal, o si tienen una visión, o si tienen valores, cosas que son importantes, pero que adquieren mayor trascendencia desde una mirada sistémica que vincula los elementos, pero que lo vincula con el propósito mayor, porque el equipo no es un ente aislado de ese sistema mayor que es la organización. Y tal vez esto que yo digo le suena a perogrullada, más en las intervenciones que hacemos desde el 2008, nos damos cuenta que en no pocas ocasiones hay algunos encargados de desarrollo de talento, de capital humano o directores generales
que pretenden hacer intervenciones en el equipo para mejorar sus relaciones, para mejorar su feedback, para mejorar su capacidad de aprendizaje o para que aprendan a innovar, descontextualizadas del propósito mayor, descontextualizadas de la cultura que emerge del sistema, sin revisar qué es aquello que hace que ese equipo converse o no converse de aquello que está emergiendo cuando lo observamos. Por lo tanto, ha sido muy importante en nuestra práctica distinguir lo que se habla, distinguir las conversaciones que se dan en los equipos, distinguir la manera en que ese equipo como sistema es un holograma del sistema mayor, o cómo el sistema mayor se retroalimenta del subsistema equipo de liderazgo y de los otros sistemas de la organización. El año anterior, la firma Deloitte hizo un estudio como parte y que lo reportó a finales del año, que como parte de los estudios que hacen todos los años para investigar acerca de tendencias en el mundo del management y de las organizaciones, y su trabajo básicamente, y se lo recomiendo, es un documento interesante, está tanto bueno, yo conozco la versión en inglés, no conozco la versión en castellano, seguramente ya la tienen, o un resumen ejecutivo también. Básicamente la conclusión de ellos es que las organizaciones están mutando a modalidades de organización centradas en equipos. Por lo tanto, como coaches, y claro, es algo que ya hemos venido viendo como coaches, como consultores o como líderes, más es algo que se está asentando como práctica y ciertas tendencias en el mundo del management y del diseño organizacional o de la comprensión de las organizaciones como holacracy o como sociocracia 3.0 ponen de relieve la búsqueda de organizaciones y de sistemas cada vez más colaborativos, donde los equipos emergen como una modalidad de organización muy poderosa. Por lo tanto, como coaches estamos invitados a ese baile, a esa danza, y hemos de elegir una manera de abordarlo y una manera de acercarnos. Nosotros hemos elegido desde la presunción de que las organizaciones son sistemas, que los equipos son subsistemas y que son un particular tipo de sistemas, sistemas conversacionales. Y desde ahí hemos de tener la capacidad de distinguir lo que aparece en ese, por un lado como sistema y por otro lado desde el espacio de las conversaciones. Y eso nos ha llevado también a las conversaciones nuestras acerca de las conversaciones. Y aquí aparece algo que tiene que ver con el trabajo interno también. Por un lado es, ¿qué me pasa a mí frente a este sistema? Y el poder de mis interpretaciones. De esto hablé al inicio. Y quiero retomar algo que me sucedió la semana anterior. He sido invitado a un coloquio acerca de cultura. Las personas, representantes de diferentes organizaciones, preguntaban cosas relacionadas a cómo iniciar un proceso de cambio cultural, cómo llevar la cultura de un punto X a un punto Y, qué hacer cuando hay personas que se niegan a adoptar la nueva cultura y una serie de cosas. Pero en algún momento un colega del panel, de los que estábamos como speaker, si estábamos hablando en el debate, en la mesa, plantea que toda organización que sobrevive en el tiempo y que valga la pena debe tener una misión y un propósito mucho más allá que hacer plata, porque la persecución de plata no le garantiza a las organizaciones supervivencia. Más, lo interesante era el texto y el contexto, porque desde esa forma de entender lo que una organización debe hacer, este colega se acerca a las organizaciones. En el momento en que yo satanizo las declaraciones de los miembros de un equipo, en ese momento yo me convierto en el coach Torquemada, en el coach inquisidor. Y desde ahí me acercaré al equipo. Por lo tanto, una conversación interesante es aquella que hacemos frente a nuestra interpretación de la realidad del equipo con el que vamos a trabajar, frente a nuestra interpretación de las prácticas que tiene. Cuando hay algo que me incomoda del equipo, ¿con qué tendrá que ver? ¿Tendrá que ver porque de verdad es mala o porque yo creo que es mala o porque a mí no me gusta? Cuando yo observo lo que carece ese equipo,
Lo hago porque ellos distinguen que carecen de, o porque dentro de mi marco interpretativo debería aparecer. Y eso es importante reconocerlo, porque se va a manifestar en mi trabajo con el equipo. Porque estas conversaciones que yo hago tendrán manifestaciones en mi acercamiento. Y eso me lleva al ámbito entonces de la gestión de mis propias conversaciones de cara al trabajo con los equipos. Entonces llego al quinto escalón. Y llego al quinto escalón con la impronta de aquel que ha prometido terminar de contar su cuento en cierto tiempo. Y aquí me voy a referir a 4 bracitos, como se ven ahí, ¿verdad? No hay que ser muy suspicaz para verlo. El primero tiene que ver algunos afluentes sobre los que descansa todo esto que he hablado anteriormente, muchos de los cuales ustedes ya imaginan, ya adivinan y que reconocen porque tienen que ver seguramente con sus historias. Y aquí hay varios afluentes. Por un lado está el pensamiento sistémico, tanto en su vertiente fenomenológica, que es aquello que tiene que ver con el trabajo de constelaciones organizacionales, o el trabajo muy lindo de constelaciones estructurales sistémicas que ha hecho el profesor Matías Varga y su esposa, la profesora Ince Sparrer, que han hecho un trabajo maravilloso generando formatos para constelar sistemas. Y eso es interesante porque una cosa es constelar sistemas y otra cosa es constelar estructuras. Y una estructura es algo que puede ser replicable en diferentes sistemas y puede ser entendible por los participantes y por la metodología particular que utilizan. Descansa más en la interpretación del cliente que en la interpretación del facilitador constelar o del coach entrenado en el uso de los formatos. Pero hay por un lado la lectura de campo, la mirada, la capacidad de, dado estar presente, reconocer lo que hay, y eso nos lleva entonces a la mirada fenomenológica del pensamiento sistémico. Y también la mirada estructural, la mirada que apela a los instrumentos, la mirada que recoge, por ejemplo, todo lo que es el trabajo con grafos, el trabajo de análisis de redes sociales, de todo lo que es el trabajo con imágenes, con grafos, con modelos matemáticos, que nos permiten también mapear conversaciones, mapear sistemas, mapear redes de diferente tipo. Entonces, y también en la base de todos los trabajos de arquetipos recopilados por el profesor Senge en su momento, y adicionalmente los trabajos encaminados a tratar de determinar leyes y principios sistémicos, tanto aquellos que van por el lado del profesor Maturana, aquellos que van por el lado del profesor Matías Varga, aquellos que van por el trabajo del profesor Hellinger, y aquellos otros que recogen también la parte de los arquetipos y las leyes sistémicas planteadas por Senge, por Bertalanffy, por Forrester. Entonces hay toda una serie de fuentes de la parte sistémica, pero también del parte del mundo conversacional. ¿Y por qué menciono esto de los afluentes? Porque si bien ya lo pueden haber inferido, lo que yo estoy diciendo, para aquellos que no lo reconocen, pues no es algo que lo hagamos porque lo hayamos inventado nosotros, sino que es un poco reconocer también el aporte que al hacer que hacemos han tenido el trabajo de lenguaje para la acción, desarrollado por Searle, trabajado posteriormente por el profesor Fernando Flores, los aportes y desarrollos extensos posteriores del profesor Rafael Echeverría, la implementación espectacular hecha posteriormente también por la escuela de don Julio Laya, la escuela de Rafael Echeverría, por todos los teóricos del lenguaje, los aportes del mundo del desarrollo organizacional desde la mirada dialógica. Nos apoyamos también en todo lo que tiene que ver con los modelos de indagación apreciativa y en lo que es distinguir tipologías de conversaciones y recoger también trabajos estructurales como los del profesor David Cantor. O sea, que hay muchos afluentes y otros que van apareciendo sobre todo del trabajo directo todos los días con líderes que tienen sus equipos a cargo y líderes que son miembros de equipo y con equipos directamente. Entonces, para abordar las cosas que abordamos, pues apelamos a una serie de recursos y miradas que nos permitan ocuparnos de entender cómo conversa un equipo, qué es lo que es posible para el equipo por su forma de conversar y ese tipo de conversaciones, con qué momento histórico de su desarrollo se relacionan. Entonces,
hay un tema de los afluentes que para nosotros es importante como recurso de intervención y del cual vienen todas las expresiones que utilizamos, pues. Luego, otro elemento que para nosotros es importante aquí hace relación con las fases de desarrollo de un equipo, estos modelos evolutivos. Y aquí nos topamos de que durante mucho tiempo, en el mundo del desarrollo organizacional, con la mirada diagnóstica, se pensaba que uno llegaba a una organización, la analizaba, la descongelaba, intervenía y luego congelaba. Cuando el mundo es más complicado que eso. El mundo es más complejo que eso, porque la organización no se queda congelada y no deja de operar en el momento que nosotros entramos en ese sistema. Ya lo dice la mirada de lo cuántico. El sujeto se modifica cuando nosotros intervenimos y nos acercamos, porque en el momento en que nos acercamos, estamos generando cierta presión para poder observarlo, y esa, por mínimo que sea, modifica aquello que observamos y de tal manera que el ámbito de intervención está modificado por nosotros mismos y está definido mucho por lo que somos capaces de ver. De tal manera que el sistema no deja de funcionar, la organización no deja de caminar, el equipo no deja de caminar, no es que se van a detener para que nosotros los resolvamos, hagamos el exorcismo y salgamos. No. De ahí que el tema de las fases, si bien es muy poderoso para distinguir momentos que pasan los equipos, a mí me gusta más imaginarlo como una U, como las olas que planteaba la maestra Gabrielle Roth con sus 5 ritmos, o como con el modelo del cambio que te lleva de un alfa 1 a un alfa 2, donde has caído a un punto y luego te levantas a una nueva posibilidad, que también se parece al viaje del héroe. Pero ¿a qué voy acá? Que las conversaciones de los equipos no son las mismas en todo momento y en todo tiempo. Según sea el grado de madurez del equipo, el nivel de conciencia del equipo, la conversación va a cambiar. El mismo tipo de conversación, voy a referirme a un formato típico, la reunión de trabajo de coordinación de un equipo, va a ser diferente si el equipo se encuentra en un momento fundacional o si revisamos esa reunión cuando el equipo está enfrentando una crisis de ajuste al mercado o a la industria, o cuando el equipo ha terminado de sortear una de estas situaciones. Y tampoco es igual cuando se trate de un equipo de proyecto que puede estar llegando ya al término de su vida una vez que el proyecto el cual dirigían está llegando a su final. De tal suerte que además de distinguir el funcionamiento de un sistema, hace relación percibir el campo y distinguir los ritmos y la energía del mismo equipo. La intensidad, la velocidad, qué se mueve y qué no se mueve, porque las conversaciones que son posibles tienen que ver entonces con el contexto, y este contexto que es dinámico. Eso nos explica que llegamos a un equipo de liderazgo en un momento de una empresa, salimos, tiempo después volvemos, así sean los mismos miembros, y podemos distinguir que hay cosas que se han modificado, y no necesariamente por el buen trabajo que hayamos hecho. Se han modificado simple y sencillamente porque el equipo está en constante movimiento. Pero al final se trata de conversaciones en diferentes momentos según el grado de desarrollo, por diferentes personas según la entrada y miembros del equipo, cosa que también impacta en la dinámica, pero finalmente son conversaciones que tienen que ver con tiempos, por ejemplo. Hay las conversaciones con temporalidades. Hay aquellas conversaciones que tienen que ver con el futuro, ustedes las mencionaron, cuando hablan de lo estratégico, del propósito, del intento estratégico, cuando se habla de llegar a nuevos mercados, todo aquello a lo que llamamos estrategia, que es bonito poner la palabra estratégico, todo aquello que apela a lo estratégico y a lo prospectivo, tiene que ver con conversaciones acerca de un futuro que estamos imaginando en tiempo presente. Pero también tenemos, y esas conversaciones acerca del futuro están hechas al final, cuando hacemos un plan estratégico, es una colección de declaraciones, es una colección de promesas frente a las que tenemos dos pasos básicos, declararlas y honrarlas. Y al honrarlas, probablemente, honrarlas de la forma planteada o replantearlas. Pero esas conversaciones de futuro son conversaciones que comprometen al equipo, en este caso, a algo que estará en el futuro
a partir de las coordinaciones que posteriormente se hagan. Pero las coordinaciones que hacemos son para los resultados, como ustedes mencionaron antes. Antes, en su momento, ustedes indicaron sabiamente que los equipos coordinan, conversan, definen objetivos, construyen relaciones, y todo esas son conversaciones de tiempo presente. Es hoy día que nos ponemos de acuerdo para diseñar ese futuro. Es hoy día que nos ponemos de acuerdo para coordinar las acciones que nos van a llevar adelante. La evaluación de lo hecho la hacemos en tiempo presente, pero es una conversación, curiosamente, que tiene que ver con pasado. Entonces también tenemos conversaciones del pasado, conversaciones de juicios y explicaciones, diría el profesor. Esas conversaciones en que revisamos qué pasó con aquello que se suponía debíamos haber hecho. Son conversaciones de evaluación, son conversaciones de aprendizaje, son conversaciones de desempeño. Entonces son conversaciones que tienen que ver con temporalidades, de tal manera que la temporalidad es una de las dimensiones que aparece en las conversaciones. Los invito a pensar cuando están trabajando o sentados con un equipo. ¿En qué temporalidad conversa el equipo? ¿Qué pasa cuando un equipo se queda estancado en el pasado? ¿En qué se convierte en el equipo? ¿Qué pasa con la emocionalidad del equipo cuando está en el pasado? ¿Qué pasa con la capacidad de ejecución a futuro cuando el equipo rumea y rumea sobre el pasado? ¿Qué sucede con la capacidad de innovar cuando el equipo se queda estancado? No estancado, se queda habitando intensamente el ámbito de la coordinación, de la ejecución, de la gestión y el gerenciamiento. ¿Cuánto se puede comprometer en el futuro si no lo invitamos a la conversación? ¿Y qué pasa en el equipo si solo hablamos del futuro o si lo negamos? Es interesante entonces invitar al equipo a reflexionar acerca de las temporalidades, a las temporalidades que invitan a sus reuniones de equipo. ¿En cuántos momentos el equipo se pega reuniones para hablar del futuro? ¿O solo genera espacios para evaluar el pasado? ¿Cuánto tiempo le dedican a la coordinación de acciones en tiempo real y a mejorar su capacidad de ejecutar? Vean que aquí no me estoy refiriendo a todas las conversaciones posibles, más me estoy refiriendo en este momento justamente, básicamente, a las temporalidades de la conversación. También hay otro tipo de conversaciones que tienen que ver con las modalidades de acción, es decir, aquellas acciones que estamos realizando a través del conversar. Algunas las han mencionado ustedes. Están las conversaciones de acción. Estas son las conversaciones vinculadas con la coordinación de acción, con el gerenciamiento, con el ponernos de acuerdo. ¿Qué tipo de conversaciones entran ahí? Las reuniones de trabajo. Las reuniones en ese espacio, en la reunión de trabajo en que decimos, ok, dado X, vamos a hacer Y. Y lo vamos a hacer de tal manera. Pero ahí es fundamental, como mencionaron antes, la capacidad de hacer peticiones, la capacidad de hacer ofertas, la capacidad de adquirir compromisos completamente fundamentados y honrar la posterior palabra y la capacidad de hacer. Ahorita voy a referirme a esta pregunta que me parece bastante chévere y que yo me la he hecho en un montón de veces. Hay conversaciones que son para diseño de estrategia. Estas son las conversaciones que tienen que ver con futuro. Y no las hacemos en todas las sesiones, pero ¿cuánto invertimos? Hace 3 semanas o 2 semanas, estando en Quito, trabajando con un equipo, vino uno de los facilitadores de esa organización que hace trabajo en campo, y este facilitador que lidera proyectos hizo una pregunta muy chévere y le preguntó al director ejecutivo y al resto del equipo de liderazgo, les preguntó si sí iba a sacar un momento en el taller para conversar acerca de hacia dónde iba la organización. Fue linda la pregunta. Una pregunta simple e inocente, pero que le reveló al equipo de liderazgo la naturaleza de las conversaciones que tenía. Porque estaban entrabados en las conversaciones de ejecución y acción y poco en las conversaciones estratégicas, poco espacio para ellas. También otras conversaciones para otro tipo de acción son las conversaciones para construir relaciones, las conversaciones para desarrollar relaciones, como antes mencionaron, y son ese espacio dentro de las interacciones del equipo, diseñados específicamente para ocuparnos de la relación. Ojo, y aquí hay todo tipo de modalidades, ¿no? Aquellos que hacen un asado, aquellos que se van a jugar boliche,
los que en las reuniones sacan un momento para ellos, los espacios de feedback apreciativo, incluso los espacios del perdón. El tema de la emocionalidad es fundamental cuando trabajamos con un equipo. Cuando un equipo está fluyendo, hace sentido que alguien de pronto en el equipo diga, no, es que aquí dejamos los problemas en la casa y por eso todo va bien. Sí, pero cuando los resultados no se están dando, ahí se empiezan a dar cuenta que sí las emociones cuentan. Hace algunas semanas hicimos un trabajo en otro lugar, en una playa espectacular. Lo malo fue que no pudimos ver la playa porque estábamos en medio de taller, y es terrible eso de hacer talleres, yendo a un lugar muy lindo, y que te pases todo el tiempo en el taller y después te devolvás, es terrible, ¿no? Yo sé que a más de alguno le ha pasado. Y resulta que el taller originalmente era un taller del perdón. Suena raro, ¿no? En el entorno organizacional. Pero sí, era un taller del perdón, pero le pusimos otro nombre. Se llamaba Reconstruyendo el Camino. Era básicamente crear un espacio para la entrega de feedback apreciativo, y sobre el feedback apreciativo y de cara al intento estratégico, restablecer compromisos, conversar sobre promesas no cumplidas y sobre eso elaborar un plan de acción para crear compromiso nuevamente en un balance de confianza que estaba averiado dentro de ese equipo. Entonces hay todo tipo de conversaciones también de alineamiento. La conversación de alineamiento es cuando reflexionamos acerca de cuán alineadas están todas las conversaciones, si las tenemos o no las tenemos. ¿Cuál es la conversación del mandato? La conversación del mandato es aquella en la que hablamos de el para qué hace, qué es esa única cosa que si el equipo de liderazgo, por ejemplo, no hace ningún sentido que le paguen el sueldo a ninguno de estos figurones. También están aquellas conversaciones que tienen que ver con cuando el equipo habla acerca del equipo. Y esa es una conversación distinta a cuando Juan habla con Pedro, y Pedro con María, y María con Maritza. No, la conversación es cuando como equipo hablamos del equipo. Hablamos de cómo aprende el equipo, cómo piensa el equipo, cómo se evalúa el equipo. Cuando como equipo hablamos del sistema que somos parte. Cuando invitamos a otros a que nos den su feedback de cómo estamos como equipo, cómo lucimos como equipo. Y todas estas conversaciones, que no son todas las que hay, sino que parte, definen lo que es posible y lo que no es posible para un equipo. En alguna ocasión, y tal vez alguno de ustedes ya me ha escuchado este cuento, fuimos invitados a trabajar para el desarrollo de una cultura de innovación por una entidad pública. Y menciono el caso de la entidad pública porque ese fue el caso real. Esta entidad pública nos pidió, quería que sus colaboradores, que los miembros de la organización, fueran más proactivos, creativos e innovadores. A ver, claramente hicimos algunas indagaciones para tratar de ver cuando decían creativos a qué se referían y demás. Pero antes de ofrecerles talleres de ideas y para que vean el mundo al revés y que los 6 sombreros, antes de cualquiera de estas cosas, nosotros les pedimos que nos permitieran hacer un análisis de viabilidad estratégica. Y eso consistía, el nombre suena bonito, pero al final consistía en tener algunas conversaciones con miembros de algunos equipos y observar la interacción de las personas, observar de qué hablaban, cuándo hablaban y cómo hablaban, para identificar patrones. Y nos dimos a la tarea de antropólogos lingüísticos y a documentar patrones, de qué se hablaba, cómo se hablaba, cuáles eran las creencias de fondo de todo esto que se hablaba. Un trabajo muy, muy chévere dentro del modelo de inmunidad al cambio. Estas son las cosas que cuando se trabaja organizadas a nivel de escala mayor es chévere hacer. ¿Y qué fue lo que nos apareció? Sin contar los vericuetos de paso 1 y paso 2, lo chévere de esto que nos arrojó fue cuáles eran los principios rectores detrás del comportamiento de estas personas. Y nos apareció que la emoción predominante era el miedo, vinculada con una mirada, con una orientación enfocada al no cometer error. Y dado que había miedo de cometer error, el comportamiento de las personas tendía a ser conservador. Y eso inhibía cualquier conversación que se saliera del status quo.
Hemos dado ese reporte a la organización y la buena noticia era que entonces resultaba que había que hacer una intervención fuerte, pero la mala noticia era que no tenían el tiempo, el compromiso y la plata para hacerlo. Sobre todo el compromiso y la plata. No lo tenían para hacerlo. Y era interesante porque entonces parecía que lo que originalmente se había levantado como apóyennos para trabajar con el equipo de innovación de la organización que recogía a las personas más talentosas de esta entidad para que lideraran un cambio, al hacer este ejercicio ellos se dieron cuenta que si le metían toda la plata que querían meterle a esa iniciativa, iba a ser un despropósito. Porque el contexto daba lugar a ciertas conversaciones que no eran suficientes para provocar el cambio en el plazo que ellos se lo estaban imaginando. Entonces, finalmente, conversaciones. Y porque si los equipos son sistemas conversacionales, la calidad de los que conversan, la calidad de las conversaciones de contexto y el momento en el que se ubique el equipo determinan lo que es posible para el equipo. Determinan si ese equipo va a ser capaz de llevar a la organización a nuevos umbrales de desempeño, si van a ser capaces de enfrentar nueva competencia, reinventar a la organización. Si no, que véanlo ustedes, ¿qué fue lo que pasa cuando Steve Jobs sale y luego vuelve a Apple? A ver, sin demeritar el peso del líder y todas estas historias, lo que llega a impactar, a imponer posteriormente Steve Jobs cuando volvió a la organización, además de sumar otras personas, fue crear patrones conversacionales e invitar conversaciones de prospección, de diseño de futuros que no se habían dado en el tiempo que él no estuvo en la compañía. Porque lo que había predominado eran conversaciones más conservadoras, conversaciones orientadas a conservar la ventaja que supuestamente se tenía, conversaciones regentadas por una emoción distinta. La emoción del conservar es diferente a la emoción del conquistar. Un nuevo líder distingue las conversaciones que hay, reconoce las que no están y crea el espacio para que se hagan. Y nosotros como coaches no nos toca hacer, en mi opinión, lo que hace el líder. No, probablemente nos corresponde tener unas orejas de un tamaño gigantesco, convertir nuestro cuerpo en una antena y una caja de resonancia poderosa, vaciarnos de una serie de prejuicios, o bajarles el volumen más bien, y observar de qué se conversa, cómo se conversa, para qué se conversa, de qué manera esas conversaciones se están llevando a donde se quiere llevar, mostrarlo, distinguir los tiempos que aparecen y a partir del mostrar, crear el espacio para la conversación sobre las conversaciones, que es probablemente la que no ha tenido ese equipo. Y esto pues es parte de lo que nosotros hacemos, es parte de lo que nosotros enseñamos. Y al final no se trata de un proceso de un día o de una sesión, estamos hablando de procesos que pueden extenderse entre 10, 18, 24, 30 meses para apoyar equipos de liderazgo de cara a honrar el imperativo estratégico. Porque si no lo logran, de nada va a servir que se lleven bien, de nada va a servir que tengan una misión, de nada va a servir que tengan un código de camerino, si no son capaces de articular alrededor con los demás sistemas las acciones y la coordinación de acciones necesarias para cumplir el mandato del sistema mayor al que ese equipo sirve. Y es con ese mandato del sistema mayor con el cual, a mi entender, como coaches, estamos comprometidos cuando trabajamos con equipos. No es la agenda del líder del equipo, no es la agenda solo del equipo, es ese propósito mayor que le da pertinencia al equipo y que por consiguiente le puede dar pertinencia a nuestro trabajo. Demoré unos minutos más de lo que pensaba. Espero no haberlos perjudicado mucho y me abro a sus comentarios y preguntas. Voy a referirme a una que está aquí y le devuelvo el micrófono a Gustavo para que él gestione pues esta última parte del conversatorio.
Preguntan cuán frecuentes son las alineaciones de las conversaciones de los equipos con las conversaciones organizacionales. A ver, puedo referirme en mi experiencia, y en mi experiencia, justamente porque no son tan frecuentes, es que nos invitan a intervenir en equipos, a acompañar equipos. Porque normalmente un equipo de liderazgo muchas veces hace el supuesto de que su agenda como equipo es la agenda organizacional. Y no es así. La agenda organizacional es aquella a la que el equipo de liderazgo, en este caso, ha de impactar. Y por lo tanto, el equipo de liderazgo como tal ha de tener ciertos objetivos específicos particulares para mover todo lo demás. Voy a referirme aquí a preguntas y respuestas. Bueno, aquí dice, persiguen objetivos, conversación. Dice, espectador anónimo, ¿qué pasa con las conversaciones del pasado? Por ejemplo, me han dicho, tengo el juicio que esta persona no cambiará. Siempre ha sido así. Las conversaciones actuales son en relación a las actitudes que ha tenido el equipo o a algunos elementos de este en el pasado. Pues sí, las conversaciones actuales, primero, las conversaciones actuales tienen que ver con cosas que queremos hacer a futuro y con reflexiones acerca del pasado. Ciertamente, incluye ambos momentos, pero me preguntan, ¿qué pasa con las conversaciones de pasado? Por ejemplo, cuando aparece el juicio de que esa persona no cambiará y siempre ha sido así. A ver, esta es una conversación que yo la he tenido más en el ámbito del coaching individual o en conversaciones con algún miembro del equipo en el contexto del proceso completo. Y ahí lo que mi práctica particular ha consistido en enjuiciar el juicio. Hacer todo el ejercicio para validar lo positivo o negativo del juicio, para verificar cuán general es o si es restrictivo a ciertos ámbitos, para evaluar el impacto de este juicio en las interacciones, determinar si hay situaciones en que tal juicio no aplica, identificar si hay otros que distinguen lo mismo, ¿verdad? E invitar a realizar las conversaciones del caso para validarlo. Entonces, ha sido más, lo hemos trabajado más en el ámbito de las conversaciones uno a uno y no como un tema que lo hayamos visto con todo el equipo, justamente para no exponer a alguien innecesariamente. ¿Qué es el liderazgo para ti? Pregunta Alejandro Antúnez. A ver, esta es la pregunta del $1.000.000 y ese tipo de preguntas, bueno, $1.000.000 no, digamos de $1.000.000. Yo creo que hay tantas preguntas como personas somos, ¿no? Para mí el liderazgo es el fenómeno, el liderazgo es un fenómeno de lenguaje en el que, a ver, voy a hacer un rewind para explicar por qué digo de lenguaje. Para mí un líder es una persona que realiza ciertas cosas. Entonces, ¿qué cosas hace una persona a la que yo le confiero liderazgo? Abre conversaciones de futuro, habilita conversaciones de coordinación de acciones, está interesado en crear conversaciones para lograr entendimiento y construir confianza, y habilita a los demás, entre otras cosas, para que sostengan estas conversaciones en el resto de la organización. En ese sentido, es una persona que genera las conversaciones para que el sistema no dependa únicamente de las propias. Se convierte en una suerte de arquitecto conversacional de cara a honrar el imperativo estratégico, ¿verdad? Y a mover a su equipo hacia ese lugar. Me preguntan un ejemplo del sistema mayor. Perdón, Gustavo, yo ya estoy aquí disparando, voy a responder esa y te la devuelvo. Dale, dale, tranquilo. Dice, ¿puede dar un ejemplo del mandato del sistema mayor? Bueno, primero voy a hacer hago un paso para atrás, para un lado, y es, ¿qué es el mandato? El mandato es un concepto acuñado por el profesor Peter Hawking, y se refiere a una de las 5 disciplinas de los equipos de liderazgo. Ahora, ¿qué es el mandato? En sí, el mandato define aquella única cosa que únicamente el equipo de liderazgo puede hacer. Que si el equipo de liderazgo no hace, no hay nadie más que le toca. No hay nadie más al que puede hacerla. Entonces, el mandato es del equipo de liderazgo frente al sistema mayor. De alguna forma, el mandato del sistema mayor viene siendo como el imperativo estratégico, viene siendo como un mandato de orden de pronto más genérico a manera de visión, que luego se materializa a nivel de objetivos.
pero específicamente el término mandato ha sido acuñado por el profesor Hawking, enfocado a definir como que esa cosa que si no la hace el equipo de liderazgo, de nada sirve lo demás. Y es una declaración que en algunos casos se parece a una misión, pero es bien específica respecto a qué va a hacer de cara a los diferentes stakeholders para impulsar el imperativo estratégico. Ok, te devuelvo el micrófono, Gustavo. Dale, vas con buena vida. Si quieres, viene la pregunta de Giovanna de Cols. Cuando el equipo está dividido en dos bandos, ¿qué recomiendas? A ver, aquí me pasan varias cosas. Uno, de qué es estar dividido en dos bandos, ¿verdad? Porque una cosa es que dentro del equipo de liderazgo, por temas eminentemente operacionales, se dividan las fuerzas frente a un desafío o una iniciativa, lo cual surge más de un tema transaccional que puede tener un impacto relacional, y otra cosa es cuando esta división proviene de una diferencia relacional. Entonces, primero es importante para mí distinguir en esos momentos el origen de la división. Si la división es de orden operacional o de orden relacional primero. Distinguir luego el impacto que tiene tal división en el imperativo estratégico y en el logro de los resultados del equipo para mover a la organización. Reconocer también si esa división tiene que ver con dos personalidades, dos personajes, o si realmente tiene que ver con facciones. Porque si tiene que ver con personajes, pues se trabaja directamente con los personajes por mandato del equipo que define, y me ha pasado, que Juanito y Pedrito resuelvan sus broncas, que aquí no las van a traer. Pero también puede pasar que en efecto hayan dos facciones marcadamente fuertes, y ahí sí lo que aplica es de una sesión de trabajo de resolución de conflictos, pero no para que se entiendan y se llevan bien, sino que poniendo adelante el logro operativo y en función de eso el alineamiento. Porque si se llevan bien y no logran aquello, de nada va a servir que se lleven bien. ¿Cuánto tiempo es todo el proceso de coaching? Ok, para tus equipos de liderazgo. También 10 sesiones como un proceso de coaching. No, Adriana. Un proceso de estos demora un buen rato. Un proceso de coaching de equipo puede demorar entre 6, 18 y hasta 24 meses, dependiendo del alcance y lo que le hagas. O sea, es largo. Porque primero está la construcción del acuerdo con el equipo. Luego está todo lo que es la definición de qué es aquello que se va a impactar, y luego hay diferentes tipos de sesiones. O sea, usted con un equipo tiene diferentes cosas. Hay sesiones abiertas, entre comillas, que son lo que se parece más a las sesiones de coaching uno a uno. También hay sesiones directivas a trabajar algún desafío específico. Por ejemplo, el equipo, al principio del proceso, el equipo definió que tiene dificultad para la toma de decisiones. Entonces hay una sesión de coaching de equipo orientada al tema de toma de decisiones. Esas son sesiones directivas o dirigidas. También hay sesiones de reflexión y seguimiento, que son aquellas que se hacen para ver cómo nos ha ido incorporando los comportamientos definidos en aquella sesión directiva. Y todas estas sesiones se van sucediendo en el tiempo según el alcance establecido al inicio del proyecto. En ese sentido, un proceso de coaching de equipo es una cosa mucho más estructurada que un proceso de coaching ejecutivo. Implica ser bien preciso en el alcance y en los entregables. Dice Giovanna, bueno, es una diferencia relacional. Bueno, si hay una diferencia relacional, si todos se están matando entre todos, pues hay que hablar del elefante a media sala. Y si es un tema de dos par de personas o tres, hay que validar si el equipo lo distingue como tal, y que el equipo defina la manera en que lo quiere resolver, dando en primer término el beneficio de que se resuelva fuera de las sesiones de equipo. Y ahí se trabaja, puede ser el mismo coach u otro coach o un mediador para resolverlo. Y luego, pero por mandato del equipo, cuando ya el equipo dijo, si aquí no lo resuelven, nos vamos a terminar de matar, ¿no? Preguntaron si un equipo de proyecto es un equipo de liderazgo. Pues entendiendo liderazgo como, entre otras cosas, hacer que sucedan algunas cosas, la redundancia,
un equipo de proyecto lidera una iniciativa en particular, la encabeza, y por influencia ha de crear condiciones para que todo el sistema adapte o adopte algo. En ese sentido, tiene características de equipo de liderazgo para mí. ¿Cuáles son los equipos de liderazgo? Bueno, un equipo de liderazgo pueden ser los directivos de una empresa, el equipo gerencial, el nivel C. Sí, un equipo de proyecto que hace un recambio de sistema, le toca liderar una iniciativa en particular. Y ahí es bien interesante. Una cosa es el propósito del proyecto y otra cosa es también precisar qué es lo que esperan los sponsors de ese equipo de proyecto. Porque no siempre la expectativa está alineada con el entregable y ahí podemos tener problemas, ¿no? ¿Cuáles son los entregables para cada empresa? Pregunta John. Es decir, nos piden el impacto sobre diferentes indicadores, cómo construimos o qué herramientas utilizamos para meternos a validar que el equipo está avanzando en el trabajo. A ver, esa es una pregunta que tendría que ponerme a hacerle publicidad a nuestro programa para decirte cómo lo hacemos, pero me refiero a varias cosas. Uno, la estructura y un proceso de coaching de equipos es tal que nos permite estar trabajando con la organización más de cerca que cuando hacemos un coaching ejecutivo. Implica un trabajo muy fuerte al inicio de identificar los KPIs que se van a mover como resultado de las mejoras del equipo, del logro de los objetivos del equipo. Por lo tanto, es parte del dashboard con el que trabajamos con el equipo y a lo que se va dando seguimiento sesión a sesión o cuando se llegan a las sesiones de evaluación, de tal suerte que el equipo, por un lado, trabaja en el desarrollo de las prácticas que lo van a mover a ese resultado y, por otro lado, en los recursos visuales o compartidos para ir midiendo que se va moviendo aquello. Un proceso de trabajo con un equipo en ese sentido, entonces, requiere más instrumentos y más información que nos permita a nosotros dar cuenta que el equipo está siendo efectivo en el logro de aquello que se comprometió. Porque un proceso de coaching de equipo tiene que ver con contribuir a que ese sistema que es el equipo sea capaz de lograr resultados extraordinarios que impactan en la estrategia en el hoy, al mismo tiempo que desarrollan la capacidad de crear una nueva organización e industria en el mañana, apoyándolos para que puedan hacer esto tanto cuando trabajan en conjunto como cuando trabajan de manera individual, honrando en su trabajo individual lo acordado como parte de un equipo. Pilar Forero me dice, háblanos por favor sobre tu programa de formación. Y aquí yo le tengo que preguntar a Gustavo si es algo que puedo hacer en este minuto. Brevemente, claro que sí. Ok. A ver, y lo voy a hacer brevemente porque tampoco quiero comprometerles el tiempo. A ver, por todo lo anterior que les he dicho y en el marco de todo lo anterior, pues nosotros hemos desarrollado un programa de formación, de certificación avalado por el ICF en coaching de equipos de liderazgo para coaches que entrega 48 CCUs y también tenemos un programa para no coach que es más instrumental que el primero todavía. En este programa está dirigido para que los participantes sean capaces de diseñar y desarrollar intervenciones de coaching con equipos, trabajando desde la fase de preconsultoría, el diseño de la intervención y la gestión de los diferentes momentos del proceso según el grado de desarrollo del equipo y según la disciplina o ámbito en que haya que trabajar. En ese sentido, nos interesan 4 o 5 cosas. Uno, que los participantes distingan qué es coaching de equipo, lo distingan del coaching grupal, del coaching a ejecutivos miembros del mismo equipo, del team building, del team development. Primero, hacer la distinción. Segundo, que los participantes distingan en qué se relaciona con otras disciplinas y qué es lo que toma de otras. Porque en el programa incorporamos recursos que vienen del mundo de la terapia de grupo, del mundo del coaching grupal, del mundo del team building, del mundo de las constelaciones, del mundo del análisis de redes sociales, del mundo de lo dialógico, o sea, del mundo de los 5 ritmos también, del mundo de la gestión del cambio. Son recursos que incluimos también dentro del programa. Tercer objetivo, que los participantes sean capaces de observar un método de trabajo. Y digo un método y no el método en mayúscula, porque es una forma de entenderlo, forma que ha ido evolucionando a partir de las 6 generaciones anteriores del programa
y que hoy día es diferente a la que fue originalmente, porque vamos viendo y cambiando cosas a partir de lo que vemos que funciona más y mejor, porque este es un programa que se nutre de la experiencia, de la experiencia con grupos, de la experiencia con equipos, y no solamente de fuentes teóricas. Entonces, mostrar un método. 4, darle herramientas a los participantes para que puedan actuar a lo largo de este método que planteamos y que finalmente ponga en práctica lo aprendido durante el programa. El programa tiene una primera fase de trabajo previo que ya están haciendo algunos de los participantes, luego es un taller intenso de 4 días full, en que hacemos todo esto que les he dicho, practicamos y se llevan herramientas, aprendizajes, un manual, y que la promesa es que al lunes siguiente que termine el taller ya pueden poner en práctica todo eso, y posteriormente tenemos un acompañamiento de 12 semanas en que hacemos algunos webinars en los que hablamos de dinámica cultural y equipos y liderazgo, hacemos un coaching grupal y tenemos una supervisión individual de coaching al coach durante un periodo de 12 semanas para asegurarnos que al final del mismo los participantes sepan qué es, sepan cómo se hace, sepan hacerlo, lo hayan hecho y hayan evaluado su práctica. Este es el programa. La otra semana partimos con la versión para coaches del 2 al 5 en Bogotá y luego del 9 al 12 tenemos la versión para no coaches. A la versión para no coaches también nos llegan coaches y es bien interesante porque están en otro contexto. Ese es el programa dicho de manera muy apretada. Francisco, si en el chat puedes colocar la página o un correo donde te puedan escribir para... Sí, voy a poner aquí mi correo, Francisco, y no solamente para el programa, yo con mucho gusto, preguntas que me hagan, con mucho gusto les respondo, les refiero a lo que corresponda. Ahí está mi correo, francisco@fbconsulting, y ahí les paso la información. Bueno, tenemos todavía 2-3 minuticos para preguntas. Si alguien tiene algo más que comentar, preguntar o aclarar, puede en este momento escribir en el chat. O si no sé, Francisco, si tenemos unos, si alguien quiere interactuar contigo, hay la posibilidad. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, sí, que alcanzaría como por una persona, pero con mucho gusto. Ok, perfecto. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta en vivo o alguna pregunta que quede, hacerla en el chat, este es el momento. Les vamos a dar unos 10 segunditos mientras la escriben. Mientras tanto, Francisco, voy cerrando, voy agradeciéndote la atención especial que has tenido con el capítulo Colombia este mes, dado que esta es tu segunda conferencia. Muchísimas gracias. Espero que las personas que asistieron hayan podido enriquecerse de todo lo que nos ofreciste el día de hoy. Verdad que este es un tema muy hermoso y que vale la pena las aclaraciones que tú haces, ¿no? No todas las personas o se requiere una capacitación para intervenir en organizaciones. Es una muy bonita especialidad dentro del coaching. Cecilia, gracias por tu comentario. Giovanna, gracias. Creo que no hay más preguntas. Sí, nada más, John. Nosotros el programa, como antes dije, lo tenemos del 2 al 5, la versión para coaches en Bogotá, y del 9 al 12 la versión para no coaches, que como dije, también la llevan coaches. John, repito lo que nos ha dicho Francisco, el curso estaría empezando en el mes de marzo, aquí en Bogotá, Colombia. Me salta una pregunta, Francisco, ¿únicamente está en Bogotá disponible o en algún otro país está disponible? Mira, ahorita en marzo va a ser en Bogotá, en octubre tenemos otra vez y no sé si en octubre nos moveremos a alguna otra ciudad. Estamos pensando también porque hay una comunidad muy vibrante de coaching en Colombia, que tenemos coaches repartidos en todo el país. ¿Y fuera de Colombia, dónde más hacen la capacitación? México, Costa Rica, Panamá. Ok, ya saben los asistentes de sus países que también. Ecuador, ¿cuándo, cómo hacemos? Dicen en Ecuador, Amparito. En Ecuador estamos, justamente anteayer me preguntaba alguien y estamos esperando que se aclaren los nublados del día con el tema de qué termina a pasar con elecciones y demás, porque eso detiene algunas decisiones de inversión. Ah, ok, claro. Giovanna, te estaba preguntando si en Panamá no tienes pensado estar.
Sí, tenemos pensado estar, estamos por definir la fecha. Me gustaría que de pronto, Amparo, me escribas al correo que está ahí y te comento un poco lo que tenemos pensado para Panamá. Giovanna de Cors es quien pregunta desde Panamá. Ok, sí, Joana, entonces me escríbeme un correíto y ahí yo te cuento lo que tenemos pensado por allá. Francisco, ¿tú tienes página web? Sí, les voy a poner por acá, aunque la otra semana va a salir la nueva, pero por el momento les voy a poner www.fb, vamos a coach, Sulting, así es, sulting.com, esta es una, y la otra, la otra semana es www.franciscovillalta.com. En LinkedIn me encuentran como Francisco Villalta G, igual que en Facebook, y ahí tienen una serie de podcasts y de posts que sacamos 2 veces a la semana de diversidad de temas. Ok, perfecto. Me resta es invitarlos de nuevo a nuestra primera rueda de negocios el día sábado. Las inscripciones se cierran el día de mañana. Los invito a atreverse a arriesgarse en este modelo de negocios. Lo que busca es poder contactarlos a ustedes con posibles prospectos para lo que están desarrollando dentro de sus actividades de coaching. Entonces, los invito. La información está en la página de la icfcolombia.com. Los invito a que entren a la página, se enteren de todo lo que estamos desarrollando. Francisco, de nuevo, muchísimas gracias. Espero poder verte la próxima semana o 15 días aquí en Bogotá. Sí, yo creo que puede ser después del 6, porque del 2 al 5 vamos a estar en un lugar que se llama Hacienda Ponderosa, una cosa así, que es en las afueras. Entonces, en la versión para coaches es tipo retiro. Entonces, trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la tarde. Wow. Es bien intenso. Pero ya del 6, ahí vamos a estar ya en Bogotá. Ok, perfecto. A todos una muy feliz noche. Nos vemos el sábado con más actividades de ICF Colombia. Muchas bendiciones para todos. Chao, chao. Bueno, muchas gracias. Lindo día. Linda semana.